Ah, y también eso. Por eso, lo del, ¿cómo se llama? Plan B, sí. Ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada. Nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no
tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más 1, sino 2/3 partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Pero ¿cómo lo van a lograr si tienen el enemigo la Suprema Corte y tienen el enemigo el Poder Judicial, los tribunales? Primero, tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia como ahora, ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene 2/3 partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo, y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. A ver, ¿por qué no la pones? Entonces, nada más es informarle a la gente, porque puede ser, a ver, voto cruzado, sí para presidente, pero no para diputado, no para senador. No, si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las 2/3 partes, pues el presidente queda atado. No han podido, como quisieran, ¿no?, atarme de pies y brazos, porque no me dejo, ni me voy a dejar.
Pero miren cómo estamos. Y eso es lo que los tiene, y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso. Bueno, eso es lo primero. Y de una vez también anuncio, en enero envío, sí, en enero envío para, no, septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. José María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones. Y entonces esa mafia, pues solo el pueblo, solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma. Sí, pero ya me di cuenta de que hace falta. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN. Desde la época de Salinas y de Zedillo. Salinas y Zedillo del PRI les entregó a los panistas el Poder Judicial, abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Krill, por todos los Gómez Mon, todos los abogados conservadores recomendaban jueces, magistrados, ministros, y está completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos, y eso impide
que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia. ¿Qué piensa del toque de Saldívar, señor? Pues lo mismo. No, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones de el bloque conservador, que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo. Son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía. Entonces, imagínense un abogado que se formó en el molde de Diego Fernández de Ceballos o de Krill. ¿Qué se puede esperar de ellos? Entonces, solo el pueblo puede salvar al pueblo. La renovación hay que hacerla con el pueblo. El pueblo es el que puede purificar la vida pública. Entonces, esa es una iniciativa que voy a enviar, pero primero pues hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada se le llama, 2/3 partes. ¿Cuántos son de los 500 diputados que hay que tener? 334. O sea, con el 70% de los votos. Sí se puede, sí se puede. La mayoría del pueblo está a favor de la transformación. Y luego, ¿cuántos senadores? ¿Cuánto? 96. ¿Podría incluir la ley de telecomunicaciones del 2014? Es afianzar la democracia, la reforma al Poder Judicial, eso es importantísimo, y otras que puedan ser en beneficio del pueblo. Por ejemplo, nos falta que se eleve a rango constitucional el de las personas con discapacidad, el apoyo a las personas con discapacidad, porque se tiene la pensión a adultos mayores, se tiene las becas y el derecho a la salud, pero falta personas con discapacidad y otras cosas. Pero esto del Poder Judicial es muy importante, muy importante. O sea, se requiere, pues, solo así se va a poder tener una representación del pueblo, porque van a ser los ciudadanos los que van a elegirlos.
ahí se va a buscar el mecanismo cuando se presente la iniciativa. Puede ser que el mismo Poder Judicial tenga posibilidad de presentar candidatos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y también independientes, y en listas, y se da a conocer quiénes son, de dónde vienen, porque ahora no se sabe nada, nada más Su Alteza Serenísima Lainez y Su Alteza Serenísima Dayán, ¿cómo es? Pérez Dayán, ¿no? Y los asesores, ¿cómo se llama el abogado que estuvo con Salinas? No, otro, que es como el gurú, el salinista, que fue procurador cuando Salinas, Valadez. Sí, que su padre un historiador de primera, pero bueno, suele pasar eso. Ese es el gurú, ¿no?, de todos ellos. Hay otro, Carvajal, es la formación, y los del ITAM y de la Libre Derecho y etcétera, etcétera, etcétera. Se me estaba pasando. ¿Cómo se llama esta eminencia? Que fue ya ministro. José Ramón Cosío, claro. Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo, como nación, con estos retrógrados, conservadores, salinistas. El Poder Judicial por la persona. Sí, porque además lo que cancelan, resulta que la ley que cancelan es la ley para que no ganen tanto los del INE, del tribunal, porque eso es lo que tiene la ley en esencia. Es que se está violando la Constitución porque nadie debe ganar más que lo que gana el presidente. Y como los del INE y los del tribunal y ellos mismos ganan muchísimo más, un ministro de esos de ayer y de hoy y de mañana, pero no de pasado mañana, ganan 3 veces más que el presidente. Tienen fideicomisos que no transparentan por 20,000 millones de pesos. Vamos a ver, ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. A ver qué va a hacer la Cámara de Diputados, si van a seguir manejando sin transparencia de esos 20,000 millones de pesos. Está muy bien el debate. Qué bueno que todo esto está saliendo a flote, porque permite seguir limpiando, permite
seguir purificando la vida pública. Son temas importantísimos, muy importantes. ¿Y el presupuesto va a venir la revancha entonces? No es revancha. Además, eso es un asunto que corresponde al Poder Legislativo. Sino, a ver, ¿qué va a suceder con los 20,000 millones de pesos que tienen en fideicomisos en el Poder Judicial, violando la Constitución? Claro, pues tienen el apoyo, y ese es su error, que creen que como les apoya tu periódico, y casi todos les aplauden, ¿no? Creen que eso es el sentimiento del pueblo. Se olvidan que los medios de información, la mayoría, no todos, están hechos para manipular y para el regodeo de la llamada sociedad política, de la élite del poder. Pero eso ya no existe. Nada más que les cuesta mucho trabajo entender la nueva realidad. No se adaptan. Quieren seguir pensando igual que antes o actuando igual que antes. Si la realidad es otra, pues que se amuele la realidad. Yo quiero mi cocol, yo quiero mi chayote, yo quiero seguir robando, yo quiero seguir manteniendo el privilegio de mandar. Entonces, aunque la gente esté pidiendo otra cosa, pero está interesante, ¿eh? No tienen ustedes por qué quejarse, ¿eh? No es tiempo para estar bostezando. Está muy interesante el tiempo que nos tocó vivir, ¿o no? Son momentos estelares en la historia de México. ¿Esto cuándo se había visto? ¿Cuándo el Poder Judicial se había opuesto al presidente? ¿Cuándo? Sí, hubieron ocasiones en la época de la República Restaurada que sí, los ministros del Poder Judicial tenían la arrogancia de sentirse libre por defender causas justas, pero ahora es la defensa de intereses. Pero los gobiernos posrevolucionarios, bueno, desde Porfirio Díaz, eran empleados del presidente. Por eso celebremos lo que estamos viviendo ahora. Es interesantísimo. Y en plena libertad, en completa libertad. No se reprime a nadie, hay libertad de expresión, ya no hay aquello de que no se puede tocar al intocable.
al presidente se le cuestiona todos los días, hasta se le insulta, no pasa nada, nada. ¿Saben por qué? Por el pueblo. Porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso tenemos que seguir adelante, aprovechar de que la gente está respaldando, apoyando para seguir democratizando la vida pública de México y limpiando de corrupción completamente. Vean si hay alguna resolución como la de ayer en la historia del Poder Judicial, donde le corrigen la plana al legislativo así. Porque es una ley, va a la Cámara de Diputados, va a comisiones, existe en el reglamento interno del Poder Legislativo de que aunque no se cumpla con el trámite en comisiones, hay licencia o dispensa de trámite, ¿sí? Va al Pleno y el Pleno tiene facultad para que haya esa dispensa de trámite y el Pleno vota. Y se votó. Y la mayoría dijo, sí. Y se discutió. Y participaron los opositores y los defensores de la ley. Y luego ya viene la votación final y gana quienes estaban por la reforma de la ley, y luego pasa al Senado y el mismo procedimiento, porque es válido. El Pleno puede resolver. Pero los opositores impugnan y llega al Poder Judicial y dice, no cumplieron el procedimiento interno. La administración pasada en la actualidad, así como lo hacían antes. No, pero tienen que buscar apegarse a que existe una división, un equilibrio de poderes. ¿Cómo se van a considerar un poder supremo? ¿Cómo van a situarse por encima del Poder Legislativo? Pero es esta concepción conservadora, por eso es el supremo poder conservador. Más que no sé si exista un procedimiento legal, pero el Poder Legislativo podría decir, oye, estás interfiriendo, te estás metiendo, ¿sí?, a legislar, ¿sí? O sea, estás actuando como si fueses legislador. O sea, es violatorio, pero violan la Constitución ellos. ¿Cómo es posible que el artículo 127 de la Constitución establezca que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y ellos ganen 3 veces más? Y son los que deberían actuar como el faro de la ley.
Pero todo es por cuestiones politiqueras. Entonces, ¿cuál es el remedio? Pues que la gente participe. La democracia, ese es el mejor método para resolver estas diferencias. Pero sí hay que atenderlo, sí hay que resolverlo para que se tenga un poder judicial independiente, al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría, no de un grupo, y que no sean un obstáculo para la transformación del país, porque todo lo que están haciendo es para eso, es frenarnos, son amparos para que no avance el gobierno en la realización de obras y todo lo que van a todavía llevar a cabo. Pero pues, es, repito, un momento importantísimo, porque es mejor eso que la simulación. Es mejor que esto salga, que se ventile y que la gente lo sepa. Es que antes no se sabía nada del Poder Judicial, nada. Cuál era su papel y causaba mucho daño. Nosotros lo padecimos al Poder Judicial. Bueno, en mi caso me querían desaforar. Bueno, me desaforaron. Dos del Poder Judicial, dos ministros. ¿Qué otra cosa hicieron, por ejemplo? Ellos fueron los que avalaron la reforma energética para privatizar el petróleo, los del Poder Judicial. Porque recuerdo que cuando aprueban la reforma energética, la Constitución permite que se puedan llevar a cabo consultas en asuntos que se consideran importantes para el desarrollo del país. Entonces, había que recabar un número determinado de firmas, como lo establece la Constitución, y nos dedicamos a conseguir las firmas para que se llevara a cabo la consulta y se le preguntara a la gente si estaba de acuerdo en que se privatizara el petróleo o no. Reunimos todas las firmas. ¿Y qué resolvieron? De que no procedía la consulta porque tenía que ver con los ingresos del gobierno. Pero así como esas, todas. Una vez me querían también quitar el cargo de jefe de gobierno porque me estaban exigiendo en la Corte de que yo le pagara, cuando era jefe de gobierno, a una persona 1.810 millones de pesos por una indemnización que no se pagó en tiempos de los gobiernos del PRI. Supuestamente se invadió un terreno en Iztapalapa, paraje San Juan, me acuerdo,
allá están esas colonias, y como no se pagó al dueño, llegó a la Corte y resolvieron que teníamos nosotros que pagar los 1.810 millones. Entonces me exigían que yo pagara, porque si no, me destituían. Entonces empecé a ver, ¿y esto de dónde viene? ¿De qué se trata? Pues resulta que era una tranza, que habían inventado escrituras públicas, todo esto con la complicidad de notarios, que el llamado paraje de San Juan eran tierras nacionales, que el supuesto propietario pues no existía y que eran unos abogados vinculados con Ahumada, otro que lo usaron después para quererme destruir políticamente. Entonces dije, no voy a pagar. Y no pagué. Pero se imaginan los abogados, sí, como los del Reforma, los que escriben ahí en Reforma, ¿no? Se viola el Estado de Derecho, es cosa juzgada, la ley es la ley. Pues no, pero siempre. Y yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido. Hay que llevar a cabo una reforma y pues no puede el Ejecutivo, y no debe, tiene que ser el pueblo, tiene que ser con el método democrático, y que se abra un debate sobre esto y que la gente sea la que decida si se eligen a los ministros y también después de un tiempo a magistrados y después a jueces, hacer una buena propuesta de reforma constitucional, porque pues, si no, pues van a seguir los problemas. Ahora tenemos, hoy en la mañana vimos de un juez en Nuevo Laredo que dejó libre a unos extorsionadores que estaban obligando a gasolineros a que les compraran a ellos combustible robado, que si no tenían que darles 3 pesos más por litro o no sé cuánto de extorsión mensual. Se detuvo a los extorsionadores y el juez los dejó libre, porque no se integró bien la carpeta de investigación. Pero es diario. Entonces, sí hace falta la reforma.